es muy difícil para un niño entender que tu papá te abandonó. Yo solo sentía patadas, puñetazos, golpes, y yo así en posición fetal en la grama. Yo solo sentía los golpes y los golpes y golpes. Yo todo el tiempo me preguntaba, ¿será que si mi papá no me hubiera abandonado, yo tendría que pasar por esto? ¿Será que las cosas fueran diferentes si mi papá hubiera decidido quedarse con nosotros? Perdonar no cambia tu pasado, pero sí transforma tu futuro. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Grítalo, el podcast. Un espacio diseñado para las personas a las que nos encanta gritar al hablar, sin miedo a ser juzgados. Y quien nos critique nos tiene envidia. Porque la envidia es gratis, pero el esfuerzo no. Ahí está la diferencia. Hoy quiero abrirles mi corazón y contarles una historia que me marcó profundamente. Una historia que tiene sombras, pero también está llena de luz. Una historia que habla de errores, pero también de redención. Les quiero hablar de mi papá. Y es que uno de los objetivos de Grítalo el podcast también es poder hablar de temas sensibles o situaciones en las que usualmente no lo haríamos. Sacar eso que tenemos aquí guardado, gritar nuestra verdad, gritar lo que sentimos, gritar cómo solucionaríamos ciertas situaciones, vaya. Es por eso que el día de hoy traigo para ustedes un tema que realmente considero importante, tiene un buen mensaje, pero antes de iniciarlo, quisiera pedirles a todos respeto, empatía y conciencia de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Antes de que fuera mi papá, él era simplemente un joven con sueños rotos, arrastrado por un contexto muy difícil. Creció sin muchas oportunidades, en medio de pobreza, calle, malas influencias. Como muchos, cayó en vicios, decisiones impulsivas, caminos torcidos, vaya. Y como suele pasar, nadie le enseñó a ser papá, porque nadie lo fue para él. Y es que no sé si alguna vez han escuchado esa teoría de que cuando tienes un trauma muy fuerte, tu cerebro, a modo de mecanismo de defensa, se encarga de eliminarlo por completo. Pues eso me pasó a mí. Yo no recuerdo muchas cosas de mi infancia. Hay muchas situaciones que yo definitivamente trato de recordarlas, pero en definitiva no puedo. Y mis papás me platican de cumpleaños, de salidas, de convivencias, muchas cosas de cuando yo era niño y definitivamente no recuerdo nada. No tengo un solo recuerdo de mi infancia. Si no fuera porque mis papás me han enseñado fotos, no lo creería realmente. Así que, yéndonos por esta línea, pues para mí todo empieza cuando yo tengo alrededor de 7 años más o menos. Y yo recuerdo que cuando estaba en la escuela y yo veía que algún compañero tenía algún problema con otro compañero, él lo primero que hacía era llamar a su papá a la escuela. El papá llegaba y solucionaba el problema, vaya. Y en la colonia donde vivíamos era lo mismo. Cuando algún vecino tenía algún conflicto con otro niño o algo así, iba a llamar a su papá. Y yo siempre veía como ese escudo protector en un papá. Y yo siempre decía como, wow. O sea, en mi mente yo me imaginaba que un papá estaba para eso. Como para protegerte, como para ayudarte, como, ¿saben? Entonces yo siempre crecí como con el pensamiento de que yo no tenía un papá. Y yo decía, ¿por qué yo no tengo un papá? Porque es muy difícil para un niño entender que tu papá te abandonó. Entender que se fue y no está ahí contigo. Y entonces empiezas a hacerte muchas preguntas. En mi caso, mis preguntas eran, ¿será que mi papá no me quiere? ¿Será que por eso nos abandonó a mi mamá y a mí? ¿Será que me parezco a mi papá? Entonces, yo no tenía noción del tiempo, por ende no recordaba que mi papá había estado desde mi nacimiento, pero él se había tenido que ir a Estados Unidos. Yo crecí los primeros años de mi vida creyendo que yo tenía mamá y nada más. Para mí, mi mamá era mamá y papá. Entonces, yo empecé a pasar por cosas bastante complicadas. Algunas las vamos a tocar, otras no, por cuestiones de sensibilidad, porque estos episodios también los miran mis papás. Entonces, yo recuerdo que una de las cosas que más me traumatizó fue una vez que mi papá me mandó una pelota de fútbol. Mi papá era de esos que llamaba una vez por semana
y mandaba cajas llenas de juguetes, ropa, cosas para nosotros, vaya. Entonces, lo que representaba para mí mi papá eran esos juguetes, esa ropa, esos zapatos. Entonces, para mí como niño era como, miren, esto me lo compró mi papá, esto me lo mandó mi papá, esto me lo compró mi papá. Mi papá algún día va a venir. Sí, algún día les voy a presentar a mi papá. Algún día van a conocer a mi papá. O sea, ese era el tipo de comentarios que yo andaba diciendo todo el tiempo porque esa pelota era mi papá. O sea, era la representación de lo que era mi papá. Y yo ese día bajé a la cancha, fui a jugar fútbol con unos niños de mi misma edad y estábamos jugando cuando de la nada aparece un adolescente como de 16 años. Y con él aparecen otros como 8 adolescentes también muy grandes y empiezan a jugar entre ellos y cuando nos dimos cuenta los más pequeños ya ni siquiera éramos parte del partido, vaya. Entonces yo me quedé así como, la pelota es mía. Y ellos empezaron a jugar entre ellos, no nos dejaban tocar el balón. Yo vi que el balón se les fue y yo hice como que lo iba a ir a traer, pero cuando yo agarro el balón yo empiezo a correr y yo llego como a una esquina donde habían dos muros así. Entonces yo quedo acá como así como paralizado. Cuando me di cuenta ahí estaban todos estos adolescentes y uno de ellos me agarró así como de los brazos y me tiró contra el muro que estaba ahí. Y yo no quería soltar la pelota porque, vuelvo y repito, para mí la pelota era la única representación que yo tenía de mi papá. Y de la nada cuando siento me empiezan a golpear, yo solo sentía patadas, puñetazos, golpes. Y yo así en posición fetal en la grama, agarrando la pelota, y yo solo sentía los golpes y los golpes y golpes. Y no entiendo cómo, pero de la nada ya no eran solo los adolescentes, sino los otros niños de mi misma edad también. Y se reían y me gritaban y me decían un montón de cosas y me dieron una paliza. Que yo recuerdo que eso paró porque un vecino llegó y les empezó a gritar y les dijo que qué estaban haciendo. Todos empezaron a correr, este vecino me recoge y me pregunta, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí, pero realmente me dolía todo. Ese señor me dijo, ¿dónde vivís? Hay que llevarte con tu papá y que tu papá venga a hablar con los papás de estos patojos porque esto que hicieron no está bien. Y yo me quedé así como, ¿cómo le explico? ¿Cómo le digo? Y el señor me preguntaba y me preguntaba. Yo le dije, es que no tengo papá. Me dijo, ¿cómo así? Y yo, sí, es que no, o sea, mi papá no está aquí, le dije. Y él me dijo, pero no te entiendo. Y yo, es que mi papá está en Estados Unidos, él no vive con nosotros. Ay, mi hijo, me dijo. Y yo, sí, no podemos hacer nada. ¿Y tu mamá? Ah, es que mi mamá anda estudiando. Era un sábado, mi mamá estudiaba los sábados. Es que mi mamá está estudiando, le dije. Bueno, entonces voy a ir a ver si hablo con tu mamá cuando en la nochecita voy a pasar por tu casa porque estos, me dijo, hay que pararles el carrito o te van a volver a pegar, me dijo. ¿Y por qué estaban peleando? Y yo me quedé así como por mi pelota y cuando vi, no estaba mi pelota. Se llevaron la pelota, se desaparecieron. Y yo vivía como en un segundo sector arriba. Entonces yo trataba de no bajar a donde estaba la cancha porque me generaron el trauma de que yo sentía que si yo me llegaba a asomar ahí, me iban a agarrar a patadas otra vez. Y también me pasaba algo con un perro muy grande que estaba por ahí, que yo siempre veía que algunos vecinos iban con sus papás hasta la tortillería solo por el perro. Y yo todo el tiempo me preguntaba, ¿será que si mi papá no me hubiera abandonado, yo tendría que pasar por esto? ¿Será que si mi papá no me hubiera dejado con mi mamá solos, todo fuera diferente? ¿Será que las cosas fueran diferentes si mi papá hubiera decidido quedarse con nosotros? O sea, yo creo que para mi edad yo tenía preguntas y pensamientos muy como de adulto, vaya. Y yo me cuestionaba todo el tiempo eso, como ¿cómo sería mi vida si mi papá no me hubiera abandonado? Y todo cambió para mí cuando yo regreso de la escuela y ese día mi mamá me dice, ¿tu papá regresó? Tu papá está aquí y se va a quedar con nosotros. Y yo me quedé como, mi papá vino. Entonces yo estaba muy contento porque yo dije, al fin voy a poder presentarles a mis amigos a mi papá, al fin mi papá me va a poder llevar al parque, al fin mi papá me va a poder defender de esos que me agarraron a patadas. Mi papá, ahora sí tengo un papá. Y cuando yo veo a mi papá, solo pude pensar en una cosa que me pasaba cuando él no estaba. Y es que mi propia familia me hacía bastante bullying respecto a mi color de piel. Siempre fue algo que se me criticó demasiado desde niño y eso me generó demasiadas inseguridades
porque el hecho de que me llamaran negro, de que tuvieran adjetivos referentes a un tono de color oscuro, eso a mí me hacía como minimizarme y sentirme que no era parte de. Y cuando yo veo a mi papá tenía el pelo como castaño y muy blanco, muy, muy blanco de su tez, yo me quedé como, claro. Y si tal vez mis familiares tienen razón y él no es mi papá, porque era lo que me decían todo el tiempo y era como, sí, claro, o sea, no nos parecemos tanto, vaya. Físicamente, en ese momento como que yo casi no me parecía a mi papá. Con el paso del tiempo fue que yo me fui desarrollando y ahora me parezco mucho a mi papá, pero en ese entonces no era así. Y esa visión que yo tenía de que mi papá nos iba a proteger, de que mi papá nos iba a cuidar, de que mi papá esto y papá, no me duró mucho. Porque yo empiezo a escuchar conversaciones de mis papás, cosa que me arrepiento de haber hecho como el hijo mayor, como estar involucrado ahí en problemas de adultos, porque mis papás empiezan a pelear por todo, empiezan a discutir, pero de discusiones eso ya pasó a un nivel muchísimo más grande y fue cuando definitivamente algo se rompió para mí, que yo vi cuando mi papá se estaba discutiendo con mi mamá y mi papá era de los que somataban mesas, quebraban teles, empujaban cosas, o sea, gritaba por todo, insultaba por todo. Y esa versión de mi papá a mí no me gustaba para nada porque yo dije, o sea, esto es lo que nos espera, esto es un papá. Entonces no me estaba gustando para nada la idea de tener un papá. Conforme va pasando el tiempo, mi hermano y yo como que no entendíamos qué estaba pasando, qué era tener un papá, hasta que mi papá decide un día discutirse tan fuerte con mi mamá que mi papá golpeó a mi mamá. Y mi hermano y yo nos quedamos paralizados en el cuarto, solo escuchando los gritos, los golpes, los insultos, todo, y solo nos quedamos así como paralizados porque éramos unos niños, no sabíamos qué hacer en ese momento. Con el paso del tiempo, mis papás deciden tener otro hijo, que en este caso era una niña, y mi mamá y mi papá nos cuentan que cuando vieron a mi hermana, como que algo cambió en la casa. Mi papá, no sé, de alguna manera como que sintió un apego más fuerte con mi hermana que con nosotros quizás, puesto que era una niña, no sé. Entonces como que empezaron a cambiar las cosas, pero mi papá seguía teniendo conductas como agresivas, como gritos, insultos, ese tipo de cosas. Y recuerdo que mi hermana ya estaba un poquito grande y esa vez mi papá decide pelearse con mi mamá otra vez y mi papá iba ahí gritando y haciendo un desmadre y todo, hasta que mi papá empieza a pegarle a mi mamá. Y como ya era costumbre para nosotros salíamos corriendo al patio y yo solo les decía a mis hermanos que se taparan los oídos para no escuchar nada, que se taparan los oídos y yo ponía el pasador de afuera y nos quedábamos ahí esperando a que todo terminara. Pero para esta época yo ya estaba grande, yo ya tenía como 10 años tal vez, y cuando pasa esto yo me quedo como paralizado porque yo decía, yo tengo que hacer algo por mi mamá, yo tengo que defender a mi mamá, yo tengo que proteger a mi mamá. Entonces yo quito el pasador, me voy para adentro y ese fue uno de los peores días para mí porque yo pude ver a mi mamá ahí llorando y haciendo fuerza y mi mamá era la que no se quedaba callada y seguía alegando y alegando y alegando y mi papá era más golpes, más golpes, más golpes. Y cuando yo me asomo un poco hacia la habitación y yo logro ver a mi mamá allí tirada en el suelo con sangre y fue una escena bastante dura para mí porque yo me sentía impotente, yo me sentía muy mal, yo solo quería ayudar a mi mamá y mi mamá me decía no te metas, pero esa escena en mi cabeza era como negarme a mi sangre, ¿saben? A pesar de que era un niño, yo solo quería ayudar a mi mamá, yo solo quería ver cómo paraba esta situación, porque no solo le afectaba a mi mamá, sino también a nosotros, porque nosotros estábamos en ese momento paralizados y nuestra cabeza quedaba en un shock enorme que yo no le deseo a ningún niño pasar por esto. Entonces yo decido pararme en la puerta de la sala, la abro un poco y le digo a mi papá, soltala, soltala, soltá a mi mamá, soltala. Si no la soltás voy a ir a llamar al policía de la garita. Y entonces mi papá solo se me quedó viendo, salió corriendo, me fue a agarrar y me pegó a mí también.
Y esa noche nosotros dormimos aterrorizados en esa casa, porque una cosa era que me pegara un desconocido y otra muy diferente era que lo hiciera mi papá. Y no solo a mí, sino a mi mamá. Y es que eso era realmente lo que a mí me causaba dolor, o sea, impotencia, que no era que me pegaran a mí, sino a mi mamá. Eso realmente era como algo que a mí me generaba mucho odio, rechazo, repudio hacia mi papá. Yo pasé 10 años de mi vida sin querer a mi papá, ni siquiera para dirigirle la palabra, para convivir, para nada. Yo peleaba todo el tiempo por mi papá, discutía con mi papá, evitaba a mi papá, procuraba no hablarle. O sea, mi mamá me regañaba a mí muchas veces porque yo no le daba los buenos días, buenas noches. A veces cuando nos sentábamos a comer yo decidía como irme a mi propio espacio porque algo dentro de mí se sentía hipócrita al hablarle a mi papá. Y eran situaciones que yo definitivamente no entendía por qué nosotros teníamos que pasar por esas cosas. Entonces, yo incluso estaba acostumbrado a que mi mamá cuando se peleaba con mi papá, nos íbamos de la casa, pero volvíamos, nos íbamos, pero siempre volvíamos. Entonces yo estaba como cansado de todo eso, estaba harto, yo definitivamente odiaba a mi papá. Cuando deciden tener a su cuarto hijo, que es mi hermana menor, como que las cosas empezaron a cambiar de alguna manera. Mi mamá estaba yendo a la iglesia, nos estaba llevando, y yo no vengo aquí a hablarles a ustedes de religión ni a meterles ideas en la cabeza. Cada quien es libre de pensar lo que quiera y de encontrar las soluciones que ustedes quieran. Pero a mí en lo personal, lo que me funcionó es lo siguiente. Mi mamá nos decía todo el tiempo que le pidiéramos a Dios que Dios cambiara a mi papá, que no juzgáramos a mi papá, que le pidiéramos que Dios lo cambiara, que lo cambiara, que lo cambiara. Y fue tal cual lo que hicimos nosotros como familia. Yo recuerdo que íbamos a la iglesia y todo el tiempo yo me hincaba y le oraba a Dios y le decía que por favor ya parara eso, que por favor, que cambiara. Y esas oraciones parecía que no tenían respuesta, porque pasaba el tiempo y mi papá no seguía gritando, seguía quebrando teles, DVD, mi papá era agresivo. Y había algo puntualmente que a mí me hacía cuestionarme si mi papá me quería o no, y es que mi papá siempre nos exigía ser el número uno. Teníamos que ser los mejores en lo que hiciéramos en la escuela, en un deporte, en lo que fuera, teníamos que ser los número uno. Y mi papá era adicto al fútbol. Literalmente yo podría decir que el fútbol destruyó nuestra familia. Porque en un punto en el que mi papá se obsesionó con campeonatos, equipos de fútbol, jugadores, con ligas, todo lo que tuviera que ver con fútbol, mi papá traía jugadores de otras ciudades que eran los mejores. Mi papá se encargaba de invertirle dinero a los equipos, a, no sé, entrenamientos, los uniformes. Todo eso mi papá se enfocó demasiado. Así que para mí fue muy choqueante una vez que yo hablé con mi papá, porque yo llevaba 4 años con un mismo par de zapatos, y escucho que mi papá me dice así como, vaya, ahí vamos a ver cuándo te los compramos. Solo como que me evadió el tema, y justo ese domingo mi papá tenía un partido, y yo recuerdo que mi papá iba perdiendo, y mi papá le grita al jugador, si echas gol, te compro un par de zapatos, le decía. Y no es como que los zapatos de fútbol sean económicos, ¿saben? Entonces yo me cuestionaba en mi cabeza, ¿será que ese es el problema? Que yo no cumplo las expectativas de mi papá para que él me compre un par de zapatos. Y mi mamá siempre veía ese tipo de situaciones y ella decidía solucionar, vaya. Mi mamá me compraba zapatos de segunda, de esos todos remendados y así, pues me tocaba usarlos. A veces estaban hasta duros en la parte de abajo de tanto pegamento para zapato que yo le ponía. Pero era como frustrante para mí no entender cómo es que para mi papá se le hacía más fácil comprarle un par de zapatos a un desconocido que a su propio hijo, ¿saben? Y por muchos años fue así. Mi papá priorizó siempre el fútbol antes que a nosotros. Mi papá pasaba más tiempo con los jugadores del fútbol que con nosotros como familia. Mi papá se perdió muchos momentos importantes para nosotros por estar en ese vicio tan increíble, vaya. Mis papás me envían a un colegio, que mis papás siempre me tuvieron en escuelas públicas, pero me habían prometido que cuando yo entrara a carrera iba a ir a un colegio para poder aprender muchísimo más según ellos. Pues en este colegio había una psicóloga y yo pedí hablar con la psicóloga
porque entre la iglesia y la escuela yo estaba como en un parteaguas de cómo perdonar a mi papá, ¿saben? Entonces yo decidí que la psicóloga me iba a ayudar a cerrar ese ciclo y tal cual así fue. Yo tenía mucho miedo de hablar con la psicóloga porque como era de parte de la escuela, pues yo tenía miedo como de contarle cosas que tal vez ella podía usar en contra de mi papá, ¿saben? Así que yo procuraba contarle solo lo que yo creía importante y la psicóloga me ayudó a entender algo que definitivamente para la edad que yo tenía, eso era, o sea, difícil de entender. Y es que la psicóloga me ayudó a entender qué tan empático era yo con mi papá. Si yo ya me había puesto en los zapatos de mi papá, si yo conocía toda la historia de mi papá tal cual, para poder tener la postura de escuchar sin juzgar. Y yo me quedé como, ¿qué? Es cierto, yo no conozco la historia de mi papá. Y yo recuerdo que empecé como a acercarme un poco a mi papá, como ahí como que a romper ese hielo porque yo no podía estar ni 5 minutos con mi papá. Para mí eso como que no existía, o sea, yo no me imaginaba 5 minutos con mi papá. Así que yo empecé como a romper ese hielo y empecé a platicar con mi papá, empecé a escuchar. Y la primera vez que yo conversé con mi papá largo y tendido, para mí fue muy duro porque escuchar la historia de mi papá fue como escuchar mi historia. Mi papá solo estaba contando el reflejo de lo que a mí me había pasado. Mi papá empezó a contarme que su papá golpeaba a su mamá, que él era el hermano mayor y él tenía que cuidar a sus hermanos, que su mamá lo abandonó cuando él tenía 3 años y su papá se desapareció por un buen tiempo. Su papá volvió a aparecer cuando él era adolescente y cuando él empezó a convivir con su papá, mataron a su papá. Y él no recuerda un momento en el que no haya tenido que defenderse solo, cuidar por él mismo, cuidar a sus hermanos, desde muy pequeño. Y me empezó a contar muchas cosas que definitivamente yo me quedé como, wow. Y yo le preguntaba a mi mamá me lo confirmaba todo y mi mamá me decía, tu papá tuvo un pasado muy duro, mi hijo, me decía. Pero para mí era difícil entenderlo porque yo decía, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Y es que como seres humanos siempre vamos a cometer errores. Algunos más graves que otros, claro está. Pero siempre nos vamos a equivocar. Y yo empecé como a cuestionarme en mi cabeza, realmente yo he sido un poquito empático con la situación. Y aunque no tenía justificación lo que mi papá había hecho en el pasado con nosotros, yo decidí que iba a empezar un como proceso de sanación porque yo escuchaba historias, yo escuchaba a muchas personas que llegaban al lecho de muerte con su papá y ellos odiaban a su papá. Y yo decía, yo no me puedo morir odiando a mi papá. Un día que yo voy a la iglesia, llevaron un pastor invitado y este pastor empezó a hablar sobre ese proceso del perdón, sobre lo que uno consigue cuando perdona a las personas. Y empiezo a escuchar sobre ese como despertar después del perdón. Y yo quería eso. Yo empecé a escuchar y yo escuchaba todo lo que el pastor decía y yo sentía que eso era para mí, yo sentía que me hablaban a mí. Y yo dije, claro, yo tengo que hacer eso. Entonces yo empecé como un proceso entre la psicóloga y la iglesia en el que yo desglosé toda la historia de mi papá y traté de no juzgarlo sino de entenderlo, pero también yo le expresaba a mi papá, ¿no crees que esto está mal? ¿No crees que esto...? Y mi papá me discutía un montón porque pues era un niño. ¿Qué hace un niño diciéndole a un adulto qué está bien y qué está mal, saben? Y mi papá y yo nos peleábamos demasiado porque yo siempre trataba como de alguna manera hacerle ver a mi papá que no era la manera correcta en la que él decidía corregirnos a veces o dirigirse hacia nosotros. Muchas cosas que para mí eran como, o sea, es en serio. Entonces, con el paso del tiempo, algo que me enojaba mucho de mi papá era que cuando yo le discutía y yo era de los que nunca me quedaba callado y siempre le llevaba la contraria y así, y mi papá era el típico señor de casa que lo que él dice se hace. Entonces ahí empezábamos a tener fricciones porque yo no estaba de acuerdo con las decisiones de mi papá, yo no estaba de acuerdo con sus pensamientos. Entonces eso generaba muchas peleas entre nosotros, todo el tiempo estábamos peleando. Y mi papá siempre le decía a mi mamá
que todo era culpa de ella porque ella me había educado así, ella me había educado así, ella me había educado así. Y yo decía, ¿realmente no te das cuenta que mi respuesta ante tus gritos y ante tus pensamientos solo es la contraparte de lo que yo ya no quiero vivir? Empezó a pasar el tiempo, de la nada mi papá empieza como a tener conversaciones un poco más profundas con nosotros, nos contaba cómo él se sentía. Siento que mi papá llegó a un punto de la vida en que él también se cansó ya de llevar esa vida tan frustrante. Hubo un momento que nosotros ya de hecho ni recordamos que mi papá haya querido golpear a mi mamá. Mi papá decide empezar a ir a la iglesia con mi mamá y era muy duro porque cuando mi papá decide ir a la iglesia, yo ya no estoy yendo a la iglesia. Entonces a mí se me hace difícil creerle que él está tratando de cambiar, que él está tratando de ser un mejor papá, una mejor persona. Todo el tiempo estoy ahí juzgando, juzgando, juzgando otra vez, porque cuando las personas empiezan a tener como una relación con Dios, como que ese cambio cuesta creérselo, ¿saben? Y no juzgo a las personas que no lo creen a la primera, porque a mí me pasaba igual. Yo veía a mi papá y yo decía, ¿cómo ese señor después de lo que hizo está ahí? Otra vez estaba yo juzgando y no poniéndome en un punto empático de decir, está tratando de cambiar. Dejó los gritos, dejó las groserías, dejó esa manera tan ruda de dirigirse hacia nosotros. Y era una parte que a mí me hacía sentir mucho cringe. Yo me sentía incómodo porque yo estaba acostumbrado a que mi papá me gritara, a que mi papá me jaloneara, a que mi papá me dijera, a que mi papá me mandara. O sea, ver esa nueva faceta de mi papá, incluso para mis hermanos era raro y hasta la fecha es raro porque quiero decirles de que a pesar de que yo empecé ese proceso de sanación y yo en un punto, yo perdoné a mi papá. Cuando mi papá empezó a ir a la iglesia, mi papá nos pidió perdón a todos. Yo decidí perdonar a mi papá porque ya no me servía ese odio, ya no me servía ese rencor, ese rechazo. Entonces cuando yo decido perdonar a mi papá, yo siento como ese peso literalmente se fue. Yo quedé súper aliviado, yo pude respirar y decir... Pero a pesar de que había perdonado a mi papá, a mí no me interesaba tener mucho contacto familiar, vaya. Yo procuraba evadir ese tipo de situaciones hasta que nos toca venirnos a vivir a Estados Unidos y cuando empezamos a vivir acá, resulta que nos tocó trabajar juntos. A nosotros nos tocó comprar un carro, conseguir muchas cosas para poder transportarnos hacia el trabajo y todos los días en el carro, eso fue un infierno cada día diferente, porque con mi papá nos peleábamos que por las llantas, que por los espejos, que por el sillón, por todo nos peleábamos. Empezamos como una terapia de choque, porque era como tenernos todos los días ahí por más de una hora de camino y hablar y tener que confrontarnos y todo el tiempo era incómodo para mí porque yo no entendía cómo eso estaba pasando, ¿saben? Pero con el paso del tiempo yo entendí que era Dios perfeccionando su plan porque Él quería que nosotros estuviéramos bien, pero no forzados, sino bien porque realmente te naciera a ti, ¿sabes? Entonces empiezo a convivir con mi papá, empiezo a ver como su parte chistosa, como la parte responsable, porque también empecé a ver cómo mi papá era en su trabajo y cómo mi papá se preocupaba por mantener su trabajo porque eso era lo que mantenía a su familia, ¿saben? Entonces yo empecé a ver como esa faceta que yo me negué por 10 años a conocer de mi papá. Mi papá y yo empezamos a convivir, nos empezamos a llevar muy bien, hasta que un día tuvimos un problema con un seguro del carro y yo estaba afuera, andaba de viaje porque era mi cumpleaños y mi papá me llamó y yo estaba estresado porque me perdí en las calles donde andaba y ese día nos dijimos de todo, eso fue súper incómodo. Cuando yo vuelvo del viaje, vengo a la casa y yo me sentía más incómodo todavía porque yo sabía que al día siguiente yo tenía que ir al trabajo con mi papá. Y ese día con mi papá nos dijimos de todo, pero de todo, de todo, de todo. Ese día mi papá sí fue como un poco hiriente porque me sacó cosas del pasado y me empezó a mencionar cosas y yo me quedé como, pues entonces yo también. Y yo le tiré y le dije un montón de cosas y ese día siento que no fue la manera correcta en la que nosotros la hicimos, pero cuando tú te dices todo lo que piensas con esa persona con la que tienes fricciones, ya no hay máscaras, ya no hay nada que ocultar, ¿sabes? Empezamos a convivir y gracias a Dios, pues
nosotros hoy en día tenemos una relación muy bonita. Yo amo a mi papá, estoy orgulloso de mi papá, estoy orgulloso de en quién él se ha convertido, que ha decidido ser un mejor papá y una mejor persona. De los mejores recuerdos que tengo con mi papá es que yo participé en un concurso de niño alcalde por un día, que era una oratoria, y yo estaba participando contra 3,000 estudiantes, 700 escuelas, y mi papá desde el momento uno me dijo: hijo, estoy orgulloso de vos. Mi papá me compró el mejor celular, la mejor computadora, se peleó con mi mamá por eso. Y mi papá siempre estuvo ahí, pero como yo estaba cegado por el odio, por el rencor, yo no notaba las cosas buenas que él hacía, sino solo las malas. Y mi papá incluso me acompañó en mi primera entrevista de trabajo. Yo nunca había visto que alguien fuera a una entrevista de trabajo con su papá. Mi papá estuvo ahí conmigo, animándome, cuidándome, porque yo le decía que tenía mucho miedo. Así que yo me quedo con eso. Yo me quedo con todas las versiones buenas que tengo de mi papá. Yo me quedo con lo bonito, con lo que mi papá decidió dejar de hacer para poder ser una mejor persona. Y es que se me hace bastante raro cómo es que antes yo no podía dirigirme a mi papá y contarle cosas personales o chistes, secretos, como tener esa convivencia ahí como que tan linda con mi papá. Eso antes no existía para mí. Pero hoy en día nos llevamos tan bien que a veces hasta él me dice chistes malísimos, malísimos. Pero estoy muy feliz por lo que he avanzado, porque hoy en día puedo decir que perdoné a mi papá, que estoy muy orgulloso de él, de la persona en la que se ha convertido y de la persona en la que me está enseñando a ser. Porque yo rompí la cadena de violencia en mi familia y de ahora en adelante vamos a contar una nueva historia en la que a través de lo malo se puede sacar algo bueno. Porque yo vivía traumado en que si mi abuelo le pegaba a la mamá de mi papá y mi papá le pegaba a mi mamá, entonces yo le voy a pegar a mi esposa. Y hoy en día tener la certeza de que eso no va a pasar es la mejor recompensa que Dios me ha dado. Esta paz que yo siento ahora cuando convivo con mi papá, cuando hablo con mi papá, cuando estoy con mi papá, cuando ahora yo ya sé, yo ya tengo las respuestas que ese niño quería saber. Ese niño se preguntaba tantas cosas y hoy en día yo sé que es tener un papá. Yo tengo todas las respuestas que mi yo del pasado se preguntaba tanto constantemente. Hoy tengo las respuestas, hoy puedo decir: amo a mi papá, estoy 100% agradecido del proceso que tuvimos que pasar, que fue muy duro y que a veces tal vez pueda llegar a ser innecesario o injusto, pero esta es la historia que nos tocó contar y hoy en día estoy muy feliz de la familia que tenemos, de que siempre hay problemas, porque siempre nos discutimos a veces, porque mi papá es muy conservador y eso está bien. Yo lo respeto también como él respeta mis ideales y creo que a través de una buena comunicación hemos podido salir adelante y vivir tranquilos. Es lo que nos ha ayudado a nosotros como familia. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar en este episodio, que aprendamos a dejar lo malo atrás, que aprendamos a perdonar para poder crecer como personas. Y si tú que me estás escuchando has tenido una relación complicada con tu papá, créeme que te entiendo. El amor no siempre viene como lo esperamos, pero a veces, cuando decidimos verlo con ojos nuevos, podemos sanar. Por eso hoy celebramos el perdón, el cambio, el amor, aunque tarden en llegar, pero créeme que es posible. Sin más que agregar, me despido de ustedes, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si tienen a alguien a quien perdonar, si los han perdonado o si no han perdonado ustedes todavía a su papá, a su mamá, a quien sea. No esperen a que pasen 10 años, aprendamos a perdonar para poder liberarnos, porque cuando perdonas te liberas totalmente. Nos vemos en un próximo episodio, adiós.